Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Marco Aurelio Quiñones. Él es candidato a diputado por el Circuito 1 del Estado de Anzoátegui, en representación de la unidad que corresponde a Monagas, Miranda, Independencia, Simón Rodríguez, Guanipa y Freites. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Si revisamos lo que ha sido el comportamiento electoral del Estado de Anzoátegui, vemos que a pesar de que en la gobernación de la entidad está la dirigencia de un representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, vemos que los resultados de los comicios anteriores en elecciones parlamentarias le dieron una ventaja muy fuerte a la oposición, teniendo una proporción de 7-1, después de todos los cambios que ya se conocieron, que incluso hay la presentación de una tercera vía. ¿Cuáles son las expectativas para este nuevo proceso electoral? Bueno, Andrina, comienzo por decirte que en aquel tiempo, en el 2010, era Anzoátegui, nuestro estado Anzoátegui era la principal víctima del gobierno porque era el estado con más apagones a nivel nacional. En aquel momento, el gobernador en ejercicio, la única respuesta que nos tuvo a los anzoatiguenses fue decirnos que una iguana mordió un cable y gracias a eso nosotros pasábamos más de 12 horas cada día sin luz en nuestra casa. Hoy, la realidad de nuestro estado Anzoátegui no es distinta. Los problemas se multiplican cada día como se multiplican en el resto de toda nuestra Venezuela. Hoy las colas en todo nuestro estado Anzoátegui, eso es espeluznante, la gente tratando de conseguir alimentos. Hoy por lo único que resalta Venezuela en el mundo entero es por ser el país que tiene las colas más largas de gente buscando comprar comida. Hace pocos días en una gira con nuestro coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, pasábamos por una cola en el sector Tronconal Segundo en Barcelona, que aunque no es mi circuito, íbamos con la fórmula de la unidad en ese momento y aquello era espeluznante, como más de 1000 personas en la cola aplaudían a Julio Borges y le decían que querían cambio, que estaban ansiosos porque llegara el 6 de diciembre para abrirle las puertas al cambio en Venezuela. Ese es el escenario de nuestro estado Anzoátegui, un estado que sin duda alguna en el 2010 enarboló las banderas de la democracia y demostró un compromiso con la causa del cambio y que hoy esperamos que no sea distinto. En el sur de nuestro estado Anzoátegui, que es nuestro circuito, el circuito 1 del estado, no solo es el tema del desabastecimiento, no solo es el tema de la inseguridad, donde el Tigre, el municipio Simón Rodríguez, es uno de los municipios más violentos y con más inseguridad en toda Venezuela. No solo es eso, sino que además nuestros ciudadanos viven como camellos, porque mientras en las principales ciudades del mundo, en los principales países del mundo, se están preocupando por la sobrepoblación, en el sur del estado Anzoátegui no tenemos agua. La gente vive estirando el salario en Trina para comprar un tambor de agua, que el cisterna pase y les llene un tambor de agua, siendo el municipio Simón Rodríguez una de las reservas acuíferas más grandes de Venezuela. Contra eso es que nosotros vamos a luchar desde la Asamblea Nacional. Desde el punto de vista político ha habido ciertos comentarios y declaraciones de voceros importantes que hablan de sabotaje. Por ejemplo, usted menciona el tema eléctrico. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, ofreció unas declaraciones en las cuales hacía énfasis a que muchas de las situaciones críticas que se han presentado en el sector eléctrico obedecen a un plan de sabotaje en víspera al proceso electoral. ¿Están las condiciones dadas para que todo el proceso electoral se desarrolle con normalidad y se puede desvincular a la oposición de estos elementos de violencia o de sabotaje, como han dicho algunos voceros? Bueno, en principio, de nuestra parte no vendrán esos saboteos, porque mano ganada no se tranca. Nosotros estamos en las vísperas de una elección que marcará sin duda alguna, Andrina, uno de los capítulos históricos más importantes en lo que ha conocido la Venezuela reciente, cuando le vamos a abrir las puertas al cambio en este país. Nosotros tenemos todos los sondeos de opinión, le dice la gran mayoría del pueblo de nuestro lado. ¿Y eso pasa por qué? Porque aquella visión que se planteaba otrora, donde era la mitad de un país pro-oficialista y la mitad del país pro-opositora, ya hoy no existe. Hoy la verdad, Andrina, es que somos la gran mayoría de los venezolanos que nos hemos unido para sobrevivir a la crisis contra un grupito minúsculo, que son los que están en el gobierno, que tienen una fiesta privada, Andrina. Eso a quienes no atraca a nadie porque tienen escoltas, pagos con la plata del pueblo. A esos quienes no tienen que hacer cola porque están en el gobierno y todo le llega a la puerta de su casa. Contra ese grupito minúsculo nos hemos unido todo el pueblo venezolano para luchar contra ellos y para sobrevivir a la crisis. ¿Tú sabes cómo se ha reconciliado Venezuela, Andrina? Y suena trágico decirlo, cuando se consiguen en el velorio del joven que mataron el fin de semana pasado, una madre oficialista y una madre opositora llorando porque para quitarle un par de zapatos le quitaron la vida. Venezuela se ha encontrado en las colas, Andrina, cuando le tocas la puerta a una vecina y le dices que no consigues un medicamento para combatir la chikungunya que tiene
su pequeño, y ella llama a su hermana que está en Maracaibo, que está en el estado Lara, que está en cualquier parte de Venezuela, consigues el medicamento. Y hemos hecho una mega red ciudadana de gente que se ha colaborado entre sí para sobrevivir a la crisis. No hay gobierno que pueda contra eso, no hay gobierno que pueda contra un pueblo que está decidido a cambiar. Yo he venido aquí, Andrina, a convocar con toda responsabilidad a la gente a que levantemos el ánimo, a que levantemos la cara, porque la dignidad nacional no se mendiga, la dignidad nacional se defiende, se lucha, y luchando por esa dignidad nacional está el gran pueblo venezolano en víspera de lo que será la gran victoria, no de la oposición, sino de la unidad del pueblo venezolano que vamos a tener el próximo 6 de diciembre. Haciendo referencia a esto último que dice, la gran victoria, se ha calificado por algunos como triunfalista el discurso de la oposición venezolana, y tomando también como referencia lo que usted decía antes, mano que gana no tranca el juego. Mano ganada no se tranca. Mano ganada no se tranca, con ese refrán popular. ¿Por qué la oposición, si está consciente de esto que ustedes consideran una ventaja frente al oficialismo, no suscribió el acuerdo de reconocimiento de resultados del CNE que veíamos que firmaba el presidente de la República, Nicolás Maduro? Bueno, Andrina, primeramente porque nosotros hemos sido quienes hemos enarbolado con mayor fuerza la bandera del respeto de los derechos ganados por el pueblo. Nosotros no podemos, a raíz de una escopeta en el pecho que nos pone el gobierno, chantajistas, ir a firmar un decreto por medio del cual, un acuerdo por medio del cual nosotros renunciamos a un derecho nuestro como ciudadanos. Un derecho es para nosotros, lo consagra la ley electoral, que si pasa, uno asiste a un proceso electoral, pasan las elecciones, uno está en su derecho de impugnar si uno considera que hubo irregularidades ahí. Nosotros no vamos a renunciar a un derecho cuando precisamente nosotros estamos luchando por reivindicar los derechos de la gente. Nosotros vamos a llegar a ese Parlamento, Andrina, para lo que dice nuestra Constitución Nacional, que es que se le garantice la vida a los ciudadanos, se pueda dar con una ley de seguridad ciudadana que realmente resguarde la vida de la gente, para que tengamos una ley de producción nacional, Andrina, que le garantice a los privados que no los vayan a expropiar, para que produzcan e inviertan en este país, que cuando uno llegue a un supermercado, Andrina, se le erice el alma, el corazón, cuando agarre cualquier producto de decenas de marcas y lea hecho en Venezuela. Para allá es que vamos, para ese escenario. A mí me acompaña, Andrina, en el circuito 1 de Anzoátegui una fórmula en la cual me siento muy orgulloso de acompañar a Antonio Barreto Ciro, un gran liderazgo del Estado de Anzoátegui, un gerente probado en 1000 batallas. José Brito, un luchador social del municipio de Simón Rodríguez, cabeza de la Unidad Democrática. Héctor Cordero, un periodista, la reserva moral de lo que significa lo que hacen ustedes, Andrina, que es dar la cara por Venezuela y mantener ese equilibrio. Nuestra fórmula está comprometida con Venezuela, y por eso nosotros convocamos a la gente a soñar con ese momento que está por llegar, que le falta poco más de un mes. Cuando llegado el 6 de diciembre, después que salgamos a votar, que convoquemos a la gente, defendamos los votos en la mesa, esperemos esa cadena que es histórica para el país. Aquella baranda que el país recuerda, la baranda del CNE, los rectores bajando, Tibisay y Lucena anunciándole al país que la unidad democrática obtuvo la gran mayoría y que ha nacido una nueva Venezuela. Yo he venido a convocar a todos los ciudadanos a que se conviertan en parteros del nacimiento de la nueva Venezuela, esa que le vamos a abrir las puertas el próximo 6 de diciembre. Usted tiene en su camisa el eslogan que ha sido el eslogan de toda esta campaña que emprende la unidad de Venezuela, que es Venezuela quiere. ¿Querer es poder? Sin duda alguna, Andrina, sin duda alguna. Ese día, el 6 de diciembre, los venezolanos tienen que borrar de la memoria colectiva esa frase nefasta que le dicen cuando llegan al supermercado: hoy no te toca porque tu cédula termina en tal número, a ti te toca tal día. El 6 de diciembre nos toca a todos los números de cédula. Estamos convocados todos los venezolanos a dar ese gran paso. Cuando la madre llama al hijo, Andrina, el buen hijo contesta. Y hoy la madre Venezuela nos está convocando todos a que cambiemos esta realidad. La madre que me ve en su casa, que tiene el pequeño en brazos, lo sueña graduándose en una universidad y con un trabajo digno. No lo sueña viendo escurrir su futuro metido en una cola. Para esa Venezuela que queremos construir, para ese país, para que los niños de hoy no hagan las colas mañana, que a nosotros nos ha tocado hacer, es que nosotros debemos salir a rescatar Venezuela el próximo 6 de diciembre. ¿Cómo transformar este discurso en propuestas legislativas reales que no se conviertan en demagogia para los venezolanos? Ha habido muchos análisis que hablan de las expectativas que se están creando por parte de la oposición de una eventual transformación. ¿Hasta qué punto esto puede ser real y hasta qué punto esas propuestas se van a transformar en algo legislativo palpable por los venezolanos? Bueno, en principio porque nosotros tenemos un acuerdo dentro de la Unidad Democrática, un acuerdo que dice que una vez que lleguemos al Parlamento, donde por cierto el señor del Estado Monaga, el señor
señor Del Corozo dejará de ser presidente del Parlamento Nacional a partir del 5 de enero del año que viene, cuando entremos con una mayoría de la Unidad Democrática a nombrar a un nuevo presidente de la Asamblea Nacional que apruebe la discusión de problemas reales del país, seguridad ciudadana, que no permita que llegue más el presidente de la Asamblea, el presidente de la República a pedir en la Asamblea Nacional recursos para comprar armamento bélico en vez de invertirlo en universidades, en hospitales, en viviendas para nuestro país. Nosotros tenemos un acuerdo donde la primera ley que vamos a aprobar en ese Parlamento es una ley de amnistía que regrese a nuestras calles a los más de 70 presos políticos, a Leopoldo López, al alcalde Ceballos, al alcalde Ledesma. En segundo lugar, una ley de producción nacional, una ley que motorice la producción nacional, donde se genere empleo y donde volvamos a los anaqueles a conseguir 10 marcas de un mismo producto que diga hecho en Venezuela. Ese es para la Venezuela donde vamos, una verdadera ley de primer empleo que incentive al capital privado para que contrate jóvenes y no que los obligue, porque eso lo que hace es que se cierren la puerta. ¿Cuándo tú habías visto en la historia de Venezuela que en octubre se subiera el salario? Nunca. Eso hoy lo escribiremos en la historia de Venezuela como el año en el que el gobierno tenía las elecciones perdidas y andaba buscando cualquier razón para tratar de envolver a la gente y decirle que bueno, que aquí ellos van a transformar al país en 15 días. Eso no va a pasar. La verdad es que la única forma de que este país se encamine, Andrina, por el camino del bienestar, por el camino del progreso y el camino del cambio, es que nosotros salgamos a votar por la manito de la unidad y el cambio el próximo 6 de diciembre. ¿La oposición venezolana está preparada para reconocer un resultado que le pudiera ser adverso? ¿Está preparada la oposición si eventualmente pudiera presentarse una ventaja por parte del oficialismo en las próximas elecciones? Andrina, nosotros sabemos lo que está pasando en las calles y el gobierno también lo sabe. Aquí hace un tiempo se sentía un susurro, ese susurro hoy se ha convertido en grito. El gobierno sabe lo que está pasando en las calles. El gobierno sabe que no hay un candidato en toda Venezuela que saque con orgullo del PSUV una foto con el presidente de la República. El gobierno sabe que los candidatos no quieren que los vinculen con las colas que son culpa de ellos, con una guerra económica que nadie cree. Nosotros vamos a una elección. En una elección o se gana o se pierde, pero nosotros sabemos también que todos los sondeos de opinión que tiene el gobierno y que tiene la oposición y que han presentado todas las empresas encuestadoras nos dan ganadores con un amplio margen en la Asamblea Nacional. Bueno, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. A Marco Aurelio Quiñones, candidato a diputado por el Circuito 1 del Estado Anzoátegui en representación de la unidad, que corresponde a Monagas, Miranda, Independencia, Simón Rodríguez, Guanipa y Freitas. Saludos a todo el sur del Estado Anzoátegui. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. José Manuel.